pantalla. Bueno, shalom a los hermanos presentes y los que nos verán en la grabación. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar el estudio de hoy mostrando el documento que tenemos preparado para esta presentación. Tan pronto organice aquí la pantalla. Ok. Pues aquí en la introducción tenemos que el hebreo empleado en este trabajo es la versión de Salkinsohn Ginsburg, publicada en el siglo XX por la Sociedad Bíblica de Israel, como una revisión actualizada de versiones hebreas anteriores, como la de Delitzsch y otros que han traducido los escritos mesiánicos al hebreo. Ahora, en esta edición, o sea, en este trabajo que estoy presentando, hemos, o sea, las copias, las citas de esa versión, hemos restaurado el nombre del Mashiach Yahoshua en lugar de Yeshua, que es como dicen las traducciones hebreas tradicionales. ¿Y eso por qué hemos hecho eso? Eso lo hemos hecho en armonía con un manuscrito hebreo del libro de Revelación, preparado por un autor anónimo en los años 1700 por ahí, no recuerdo la fecha exacta. O sea que es bastante antigua esa traducción de la Berit Hadashah al hebreo, del griego al hebreo. Todas son traducciones del griego al hebreo, ¿sabes? Este antiguo manuscrito se conserva en la Biblioteca Británica, por si alguien quiere cotejar, clasificado como manuscrito Sloan 273. ¿Okay? En ese antiguo manuscrito hebreo, el nombre del Padre aparece con las vocales de Adonai, porque así es que lo leen los judíos, ¿verdad? Cuando encuentran ese nombre con las vocales de Adonai, ellos no dicen Jehová, como equivocadamente hacen algunos hoy día. Ellos dicen Adonai, porque esas son para que se diga eso es que están puestas unas vocales especiales ahí. Y eso es conforme a la costumbre de los masoretas de los primeros siglos 5, 6, 7, por ahí, después del Mesías, de la era común. Pero nosotros lo hemos vocalizado como corresponde según estimó el padre de la gramática hebrea, Wilhelm Gesenius, en su obra Hebrew and Chaldee Lexicon, Léxico Hebreo y Caldeo, editorial Erzman, en la página 337, y como afirman eruditos como Franz Delitzsch y otros. Aunque en esta ocasión creo que lo que he hecho es quitarle las vocales que le añadieron, pero si no, pero el proyecto es poner las vocales correctas más adelante. En esta ocasión trabajamos solamente en el capítulo 1 del libro, con la esperanza de que el Concilio Celestial nos conceda la ocasión de presentar todo el libro en ese formato algún día. Esta obra preliminar es para presentarla en la escuela hebraica con el fin de que los participantes nos ayuden a encontrar errores en la fonética, que a veces los cometo, y en la traducción también, y que a la vez practiquen la lectura del texto hebreo y que se adiestren en el arte de la traducción. Así que es una meta triple. Por lo tanto, esta obra no es final, sino solo un intento inicial de restaurar las raíces hebreas de este afamado libro de Yohanan, que tantos han leído y que tan pocos entienden. ¿Okay? El libro que en español se conoce como Apocalipsis, pero en realidad eso no es español. Ese nombre es griego, puramente griego. Apocalipsis o apocalipsis, como se dice en griego, significa simplemente revelación. Y en hebreo, pues hay palabras para eso. Ok, así que vamos a empezar capítulo 1 con el verso 1. Aquí tenemos, como yo acostumbro, presentar el texto en hebreo con letras hebreas, como lo que tenemos acá arriba, y luego una transliteración que también se llama fonética, abajo, y más abajo entonces la traducción al español, palabra por palabra, más o menos, ¿verdad? Ajustándonos al texto hebreo y a la sintaxis del texto hebreo, que es importante también considerarla. ¿Ok? Aquí tenemos la primera. Fíjense que para que todos me acompañen en la lectura, pues vamos a leer de aquí, de la transliteración. Pero los que ya saben leer hebreo pueden empezar aquí y leer el texto hebreo en sí, ¿verdad? Bueno, el verso 1 dice: Hajesayon
le Yahoshua Hamashiach, Asher Natan lo Haelohim, le Harot et Abadau, et Asher Tikrena, al Nahom Bekerev Hayamim, Wayishlach Beyad Malacho, Hayore, le Abdo, le Yohanan. Entonces dice en español, la revelación de Yahoshua, el Mashiach, que le dio el Elohim para señalar a sus siervos lo que sucederá de cierto en los próximos días, y la envió por mano de su mensajero y primició a su siervo Yohanan. Esto es preliminar, no encontré otra palabra para poner eso de primició. Eso no es una palabra española, pero quiere decir, pero de momento no encontré cómo traducirla y la dejé así. Así que si alguien tiene una sugerencia, pues será bienvenida. Ok, primeramente vamos a considerar el título del libro, que es este, Hagizayón. Ok, ustedes están acostumbrados quizás, a los que ya saben un poquito de hebreo, al título hebreo que se ha hecho común por ahí, y como Hidgalut. Hidgalut, también Hidgalut significa revelación, pero viene más bien de la Beshita, en arameo, ¿ok? Entonces también conocemos el título Jasón, y ese es el título que utiliza el doctor Delitzsch en su traducción, ¿verdad? De revelación. Él lo traduce a Jasón, que también significa revelación, pero significa también visión, ¿ok? Entonces aquí tenemos otro sinónimo, que es Hizayón acá. Esta parte ja es el artículo definido. Entonces, Hizayón es lo que significa revelación. Acá lo tenemos en español como revelación. Entonces, fíjense cómo hemos restaurado acá en el texto hebreo el nombre completo como era al principio, antes de que se lo cambiaran a Yeshua. Y lo hemos restaurado con la autoridad de esa edición que ya dijimos en la introducción, que una edición antiquísima de un judío, pero que mesiánico, ¿verdad? Creyente en el Mesías Yahoshua, y él escribía el nombre así en ese libro, en todo el libro, no solamente en el capítulo 1. Además, en todo el libro aparece el nombre de Yahweh también, escrito en el tetragramaton, Yod He Waw He. Lo que pasa es que él le puso las vocales de Adonai, como es costumbre entre los judíos, para que nadie se ofenda, ¿verdad? Para que los judíos lo lean Adonai. Bueno, pues aquí tenemos el primer asunto de que esa revelación de quién es. Porque fíjense que las Biblias cristianas le llaman a ese libro Apocalipsis o la revelación de Juan. Ese libro no es la revelación de Juan. Aquí lo dice claramente de quién es. La revelación de Yahoshua, el Mashiach. Y digo que aquellos hermanos que prefieren la forma Yeshua más corta, pues amén, pueden leer Yeshua en vez de Yahoshua si quieren, ¿verdad? Nosotros preferimos la forma completa y antigua de Yahoshua. Bueno, pues la revelación es de Yahoshua, hermanos. ¿Y quién le dio esa revelación a Yahoshua? El Elohim, Elohim, como dice en hebreo. Y el propósito es, ya lo dice ahí, señalar a sus siervos o mostrar a sus siervos lo que sucederá ciertamente en los días venideros o en los próximos días. Y la envió, fíjate que esto es un relevo, y la envió por mano de su mensajero. ¿A quién? A su siervo Yohanan. O sea que hay un relevo aquí de 4 personas. El Padre es el origen de la revelación. Se la dio al Hijo, que es un medio de la revelación. El Hijo le dio esa revelación a un mensajero, eso quiere decir un espíritu celestial, ¿verdad? Que en griego se dice ángelos, y de ahí viene la palabra española ángel, así que está el ángel, y finalmente el ángel le pasa la revelación a Yohanan, o como lo conoce todo el mundo, a Juan, ¿verdad? Yohanan es su nombre correcto y original. Lo han cambiado a Juan, pues no hay problema, pero aquí utilizamos el nombre original correcto de todos los personajes, ¿ok? Así hermano. Que, hermano Francisco, sí.
Eso se le llama en inglés o en el ejército chino command, cadena de mando. Muy bien, gracias. Sí, la cadena de comando, que viene primero de general, después, no sé los nombres, ¿verdad?, en el ejército, pero está capitanes y otros, y tenientes, etcétera, etcétera. Pero en este caso, el padre, el hijo, el ángel y Johanán. Esa es la cadena de comando en cuanto a esta revelación. Gracias, hermano, por esa nota. Vamos al punto, al verso 2. Dice, Hu Asher Higit el Devar Ha Elohim Weet Edut Yahoshua HaMashiach Kehol Asher Ra'ah, el cual informó, o sea, Johanán, el cual informó la palabra del Elohim y el testimonio de Yahoshua el ungido, como todo lo que vio. Fíjense que hemos traducido aquí en Mashiach como el ungido, porque si decimos el Mesías, está bien, es lo que generalmente hacemos, ¿verdad? Ya, Hamashiach en hebreo, y generalmente decimos el Mesías, pero todavía el Mesías es una forma griega. Más bien, es un intento griego de transcribir o de transliterar o de pronunciar el Mashiach, pero en griego se dice el Mesías, y de ahí pasó al español como el Mesías. Pero si usted lo quiere traducir, es otra cosa. Entonces es el ungido. Y es lo que hemos hecho aquí, ¿verdad? Para que los estudiantes tengan claro, ¿verdad?, estas cosas relativas a la traducción. Así que Yahoshua HaMashiach, que es como se dice en hebreo, y Yeshua HaMeshiach, que es como se dice en arameo, pasa aquí a ser traducido como Yahoshua el ungido de Yahweh. ¿Ok? Entonces, vamos a... Sí, More. Sí, adelante, hermano Herminio. Perdone que esté tarde, pero primició no lo podemos decir como y dio por primicia. Sí, dio por primicia, pero eso es una frase. Yo quería usar una sola palabra. Ahí está el problema. ¿Ves? El problema es de traducción. Le estoy dando vueltas a la mente y no encuentro todavía. Sí, pero lo que haremos al final es buscar en las traducciones tradicionales por ahí una palabra y la ponemos ahí, no hay problema. Pero yo quería buscar una sola palabra, que no es lo mismo que una frase. Dar como primicia es una frase, no es una palabra. Entonces, pues, ahí está uno de los problemas de los traductores, ¿verdad? ¿Qué palabras elegir para no añadir muchas palabras, pero a la misma vez poner una palabra que se entienda? Y aquí primicia no se entiende porque esa palabra no existe en español, que yo sepa. Esa la inventé yo ahí de momento, por eso puse ese signo de pregunta ahí, ¿ok? Así que entre todos vamos a investigar qué otra palabra sería mejor para ese verso. Ok, entonces ya pasamos al verso 2. Y voy un poquito rápido al principio porque lo más tremendo de este capítulo está a mitad del capítulo. Y un poco al final. Ok, verso 3. En hebreo, Ashrei HaKore et divrei hanebuah hazot, we Ashrei shome'eha hashomerim kechol hakatuv po ki karov hayom. Feliz el que lee las palabras de la profecía esta, o de esta profecía. Esta profecía es sintaxis española. La profecía esta es sintaxis hebrea, por eso lo he puesto así. Y feliz el que escucha y los que guardan, porque todo lo escrito aquí, pues se acerca el día. Los que guardan y los que la guardan, debe haber dicho. Bueno, ahí hay un poquito de dificultad la traducción. Vamos a dejarlo así por ahora hasta que lo revise bien. El asunto es que aquí se usa la palabra Ashrei. Y las traducciones bíblicas, generalmente en español, ¿verdad?, traducen esa palabra hebrea como bienaventurados o bienaventurado en singular. Las traducciones en inglés traducen a Ashrei como blessed, blessed o blessed, blessed. Esa es una traducción
En inglés me refiero, la palabra blessed es una traducción equivocada. Como las bienaventuranzas, ¿verdad? En Mateo 5, que también traducen bendito, digo, bienaventurado, etcétera, etcétera. Todas son bienaventurados y en inglés dicen blessed. Una traducción pobre. Asher no significa bienaventurado ni tampoco significa bendito, porque blessed en inglés significa bendito. ¿Ok? Para bendito hay otra palabra en hebreo. ¿Ok? Entonces, blessed o blessed significa, Ashrei en hebreo significa feliz en español. ¿Ok? Que en hebreo, en inglés deberían haberlo traducido como happy. Happy are those, etc. Y hay algunas versiones inglesas que lo traducen así, como happy. Así que, hermanos, es una felicidad leer las palabras de esta profecía. Y dice que también es feliz el que la escucha y los que guardan o practican. Aquí guardan quiere decir practican o ponen en práctica todo lo escrito aquí, pues se acerca el día. ¿Ok? ¿Qué día? Eso vamos a ver un poquito más adelante, pero se refiere al futuro, anyway, al futuro. Vamos a ver el verso 4. Recuerden, hermanos, que en cualquier momento pueden, hablar los presentes y ofrecer comentarios o preguntas. Verso 4. Y además no pierdan la oportunidad de practicar la lectura del hebreo. Según yo leo la transliteración aquí, los que ya saben un poquito, pues pueden seguir leyendo acá. Por eso trato de leer bien lento para que vayan comparando lo que dice aquí con lo que dice acá en la transliteración. ¿Ok? Entonces, en hebreo, claro, se empieza de derecha hacia la izquierda. En la transliteración, al igual que en español, se empieza de izquierda a derecha. Así que dice, Yohanan, el Sheva, Hakehilot Asher Beasia, Chesed Lachem, Shalom, también se puede decir Veshalom, Meito Asher Hu Howe, Haya Weba, Umeet Shivat, Haruchot Ha-Omedim Lifnekiso. Aquí hay que añadir una comilla. Ha-Omedim Lifnekiso. Yohanan a las 7 asambleas, también se puede decir a las 7 congregaciones, porque la palabra iglesias, como lo ponen todos los traductores, las 7 iglesias, ese es griego. Y queremos o leer en hebreo o leer en español, no en griego. ¿Okay? Así que en español es las 7 asambleas o las 7 congregaciones, es lo mismo, que están en Asia. Gracias a ustedes y paz de parte del que es, era y viene. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok. Cuando dice aquí, gracias a ustedes y paz de parte del que es, era y viene. ¿A quién se refiere? Piénsenlo bien antes de contestar. ¿A quién se refiere? Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿A quién se refiere? Y digo que lo piensen bien porque sé que algunos, en el pasado ha sucedido, han contestado, eso se refiere al Hijo, al Mesías. Pues no. Ese es un título del Padre en este verso. Incluso comentarios cristianos como el comentario adventista argumenta que aquí esa frase, el que era, el que es, el que era y que será, o el que viene, no se refiere al Hijo. En este verso se refiere al Padre. Y ahorita vamos a ver la confirmación de eso. Y luego dice, y los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿A qué se refiere? Si usted le pregunta a un cristiano trinitario, probablemente, casi seguro, le va a decir, bueno, eso es una manera de decir el Espíritu Santo. Porque el 7 es símbolo de perfección. Y lo que está diciendo es ahí el Espíritu perfecto, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y hermano, nada que ver, muy lejos de la verdad está ese razonamiento. Y en el próximo verso es que vamos a ver claramente por qué. More. Ajá, adelante, Herminio. Y pensando en eso, sí, pero
no crea confusión la palabra viene No, no. en términos del Padre, porque el que esperamos, ¿verdad? Que venga es el Mashiach. Bueno, Aunque el Mashiach viene en representación del Padre, claro está, ¿verdad? el Padre viene como el Mashiach, hermano. Lo que pasa es que lo que trae, lo que viene, lo que pasa es que si fuéramos a explicar todos los detalles nos tomaría demasiado tiempo, pero resumiendo, si usted lee Zacarías 14, allí habla de que Yahweh viene. Y generalmente nosotros decimos, bueno, dice Yahweh, pero se refiere al Mesías. Hermanos, es que Yahweh viene con el Mesías. Lo que pasa es que para eso, para entender eso, hay que entrar a un tema, ¿verdad? Que ya lo hemos presentado acá. Y es el tema de la Shekhinah. La Shekhinah es la presencia de Yahweh. Y acuérdense que en Mateo 25:31 y otros pasajes dice que el Mesías viene en la gloria de su Padre. ¿Se acuerdan que eso está en los evangelios? Viene el Mesías con la gloria de su Padre. ¿Y qué cosa es la gloria de su Padre? La Shekhinah. Entonces, en ese sentido, el Padre viene también, hermanos, por medio de la Shekhinah, que es su presencia y que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. ¿Por qué? More, Ajá, Ariel. otra cosa que dice que están delante de su trono. Ahí El está. trono es uno solo y es el Padre. Gracias. Ahí está claramente explicitado que se refiere al Padre, eso del que era y viene, el que es, era y viene, porque hay un solo trono. En el cielo hay un solo trono, no hay dos ni tres. Y en ese trono está sentado el Padre y el Hijo, nadie más. Eso no estoy diciéndolo yo de mi voluntad, sino que eso está dicho en el libro de la Revelación, Apocalipsis. Lo que pasa es que no estamos estudiando todo ahora, estamos estudiando solamente el capítulo 1. Ahora, los 7 espíritus que están delante del trono, hermanos, de su trono, delante del trono del Padre, eso se revela también en el capítulo 4 de Revelación, hermanos. Son los 7 príncipes del universo que componen junto con los ángeles, los malachim y los serafín y los querubín, y los hayot, que son los 4 animales que vio Ezequiel en la profecía. Todo eso compone el tribunal celestial. Bueno, pues en ese tribunal celestial hay 7 príncipes especiales que gobiernan el universo. Esos son los 7 espíritus que están delante del trono de Yahweh. Nada que ver con el Espíritu Santo, hermanos. Ahora, la prueba más clara de que ese que dice ahí que es, que era y que viene se refiere al Padre es que el siguiente versículo menciona al Mesías. Bueno, vamos a verlo. Porque ese versículo continúa. Yahushua HaMashiach Ha'el HaNe'eman HaBechor Hakam Min HaMetim El Elión, perdón, Ui Elión Le Malche Aretz Asher Ahav Otanu Uvedamor Rechatzanu Mejatotenu, en español. Y de parte de Yahushua el ungido, ahí está Yahushua. Así que, ok, aparte del Padre se menciona aquí, de parte de Yahushua el ungido, el testigo fiel, el primogénito en levantarse de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y con su sangre nos, aquí tengo un errorcito, vamos a corregir enseguida, ¿qué me pasa? Nos rescató de nuestros pecados. ¿Ven el punto? Ahora, para tenerlo más claro, vamos a leerlo de corrido, hermano, para que ustedes vean. Ok, Yohanan a las 7 asambleas que están en Asia. Gracias a ustedes y de parte del que es, era y viene, seguro. Y de parte de los 7 espíritus que en conjunto son otros. Y que están delante de su trono. Y de parte de Yahushua el ungido, que es tercero. ¿Ven? O sea, hay 3 elementos, son muchas más personas, porque los 7 espíritus son 7, pero me refiero a elementos, ¿está? El Padre, los 7 espíritus y el Mesías Yahushua. Entonces,
solamente al Padre se le atribuye en el verso anterior esa frase, el que es, era y viene. Y como ya aclaramos, cuando usted junta Malaquías 14, perdón, Zacarías 14, que dice que Yahweh viene, etcétera, con sus santos, en otros pasajes dice, y todo eso que si lo fuéramos a explicar todo de una vez, pues no tendríamos el tiempo. La explicación es, como ya mencioné, que el Padre viene con el Mesías, pero no en persona. El Padre, cuando usamos la frase en persona, quiere decir que Él en sí, en su misma esencia y persona, está en el trono siempre. Pero en este caso es la Shejina. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo, cuando estaba el santuario en Israel, ¿se acuerdan? En el desierto, estaba Yahweh allí, ¿sí o no? Sí, él mismo dijo que iba a morar entre su pueblo. ¿Cómo? No estaba en persona allí, porque en persona él siempre estaba en el trono, en el cielo, pero él estaba allí con Israel por medio de la Shejina. La Shejina significa la presencia de Yahweh. La presencia es como si fuera, en lenguaje moderno pudiéramos decir, es como una proyección de su persona, pero no es su persona. Como cuando hablamos del holograma, ¿verdad? Es ya un invento científico que todo el mundo conoce casi. Un holograma es una proyección de una persona, pero no es la persona misma. ¿Ok? Entonces, haciendo esa comparación, pues podemos entender un poquito más esto. Adelante, hermano. Sí, More, Shabbat Shalom. Ah, Gabriel. ¿Escucha? Sí. Sí, Shabbat Shalom a todos. Amén. Sí, no sé si puede volver al versículo 4. Bueno, ¿cómo no? Vamos a ver. Gracias, More. Ahí está. Ahí se puede saber que habla de Yahweh porque también están los verbos que componen el nombre de Yahweh. Yahweh, Hayah y Hueva. Ah, sí. Y además, digamos, confirmar lo que usted dice o apoyar lo que usted dice, cuando la escritura habla de que Yahweh liberó al pueblo de Israel, la escritura dice, yo mismo libertaré al pueblo de Israel. Sin embargo, utilizó a Malachim. Sobre todo al Malach Hamabe, a un intermediario. Eso nomás. Gracias, More. Eso es así. Amén, hermano. Y además, en esa misma línea, él también habló de que decía él, yo los introduciré al pueblo hebreo a la tierra de la promesa. Y sin embargo, eso lo hizo ni siquiera Moshe, eso lo hizo Josué, Yahoshua. Fue el que introdujo al pueblo hebreo a la tierra de la promesa, la tierra prometida. Pero se le acredita ese acto a Yahweh el Padre. Y así es que, por eso es que hay que entender, hermanos, no solamente el lenguaje hebreo, sino la cultura hebrea, la manera de pensar, de razonar y de hablar de los hebreos. Y eso tiene bastante que ver con el entendimiento de la Biblia. Hermano. Adelante, Francisco. Adelante, hermano, sí, aproveche el tiempo. Sí, es que quería señalar algo aquí, pero primero hacer una pregunta. El padre viene con el hijo, pero al padre nadie lo va a ver. No. El hijo es el único que lo ve. Claro, exactamente. O sí, puede ser que los ángeles que vienen con él. Y y eso de que el padre es que hace esto, mire, en Apocalipsis al final dice que los malvados van a rodear el campamento de los santos. El Mesías está en el campamento de los santos con los seres humanos. Hey. Sin embargo, cuando rodean el campamento de los santos, el fuego que baja no es del campamento de los santos, sino de Yahweh. De Yahweh, que estaba en el cielo. Exactamente, hermano. Gracias por su colaboración también.
Ok, entonces, volviendo al verso 5, bueno, ya explicamos el verso 5, Yahoshua, ahí tenemos los tres elementos del Padre, los 7 príncipes celestiales y el ungido, Yahoshua. Entonces, vamos al verso 6. Dice, Weya'as otanu lemamlechet kohanim lelohim abiu, o también se puede decir aviv, asher lo hatiferet wehanetzach ad olmeolamim, amén. Y nos hizo, todo esto es una oración continua, y nos hizo un reino de sacerdotes. Aquí hay un error. Para Elohim, su Padre, que a Él sea el esplendor y el poder por siglos de siglos, así sea. Esto de esplendor es una manera de traducir, ¿verdad? Hatiferet, en hebreo dice, acá lo tienen Hatiferet, acá lo tienen en hebreo, aquí, Hatiferet, que todo el mundo lo traduce como la gloria, y está bien, no estoy diciendo que está mal, pero como que la palabra gloria es un poco imprecisa, o más bien tiene varios significados como distintos, ¿ok? Mientras que la palabra esplendor que yo elegí aquí, pues me parece a mí como un poquito más específica a la apariencia, ¿ok? El esplendor, que es lo mismo que cuando decimos la Shekhinah, cuando decimos que la presencia del Padre se manifiesta, es el esplendor, la gloria, el esplendor del Padre. Y cuando dice que el Mesías viene con la gloria de su Padre, está diciendo lo mismo. Viene con él la presencia del Padre, pero esa presencia se manifiesta como un esplendor, probablemente una luz tremenda que se va a manifestar alrededor del Mesías. Esa es la Shekhinah, es el esplendor del Padre, ¿verdad? Por eso la palabra esplendor, por lo menos en este contexto, me parece un poquito más apropiada o quizás más específica para traducir la palabra Tiferet. ¿Ok? Hermano. Ajá, adelante. Yo siempre he creído que la gloria del Padre Celestial, lo que enseña para nosotros acá, yo no sé, para los más educados allí, eso quizás con palabras grandes y eso, pero para el pobre y para el poco entendido, la gloria del Padre Celestial significa el poder completo del Padre Celestial. Ok. Excepto que en este caso dice, a él sea la gloria y el poder. Porque sí es verdad que hay relación entre esas dos cosas, ¿verdad? Pero la gloria pues tiene más bien que ver con una manifestación visible de algo que se ve, y lo que se ve es la luz. Y eso, en mi opinión, pues es el esplendor del Padre. Y también se relaciona con el poder, claro que sí. Ok, verso 7. Dice, Hine Ba'im, perdón, Hine Ba'im Ananim Wera'ata Oto kol ayin, we enea sher dakru oto, we safdu alaw, o también se puede decir alav, kol mishpechot ha-adamah, amén, amén. Miren, esto es Hiné. Hiné quiere decir miren, es como una llamada de atención. Hiné, miren, él viene con las nubes, está hablando del Mesías, obviamente, ¿verdad? Él viene con las nubes, eso es lo que se dice en hebreo ananim, aquí está en transliteración y acá está en el alfabeto ashurit, ananim, las nubes, y lo verá todo ojo, ¿ok? Aquí está en la transliteración, verá ata, oto, y lo verá a él, kol ayin, allí significa ojo, ¿ok? Aparte de que es una letra del alefato hebreo también. Todo ojo lo verá. Así que esa teoría que hay, circula por ahí, la cristiandad, de que él viene de una manera invisible y rapta, como según ellos, la iglesia y se la lleva para el cielo. Eso es como una fantasía, hermanos. La escritura dice claramente que cuando él venga, todo
ojo lo verá. Eso es lo que dice ahí. Y luego dice, y lamentarán los que lo traspasaron. O sea, los que son sus enemigos, sus adversarios, van a lamentarse en ese día. Y se golpearán por él todas las familias de la tierra. Fíjense que aquí usamos familias acá. Me parece que otras traducciones dicen, no sé si dice todos los pueblos o así, o algo así, todas las naciones. Pero aquí usa la palabra hebrea acá, mishpejot, en plural de mishpajá. Y mishpajá es familia. Claro, todas las tribus, creo que otra versión dice todas las tribus de la tierra. Y no es que esté mal, está bien traducir todas las tribus de la tierra, pero según el texto hebreo, la traducción más exacta es familias, todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que en todo el mundo habrá, por supuesto, está hablando de los perversos, de los impíos, ¿verdad? No de los buenos, de los fieles que se van a alegrar cuando vean venir al Mashiach en todo su esplendor y gloria y poder, sino que los que no lo quieren, los que no lo esperan, y los perversos e impíos de este mundo son los que están hablando aquí, que se golpearán, como quien dice, se golpearán el pecho, se lamentarán. ¿Por qué? Porque saben lo que les espera, porque saben la destrucción que viene, ¿verdad? Para los impíos, no para todo el mundo. Hermano, Okay. Algo más, Francisco. Esto de familia y tribu para nosotros tendríamos que entenderlo como las naciones. Ok, es una manera de verlo. De hecho, algunos traductores lo han visto así, sí, naciones, las familias, pero no como la familia de papá, mamá y los nenes, sino las familias grandes, ¿verdad? Que serían las naciones. Claro que sí. Entonces, el verso 8, ahí está. Anoji Aleph Tau, también se puede decir Tav, Rosh Wasof, Neum, Yahweh Elohim Asherhu, Howe, Wehaya, Weyabu, Elohet Shabaot. Aquí está. Otra vez un título que en este caso sí lo comparten el Padre y el Hijo. No en este verso, pero en otro verso el Hijo también se identifica así. Pero en este verso se está identificando el Padre. Yo soy Aleph y Tau, como dice en hebreo, ¿verdad? En griego, cuando tradujeron esto al griego, pues lo cambiaron al alfabeto griego, y en el griego dice yo soy el alfa y la omega. Si fuéramos a hacer esa misma dinámica en español, tendría que traducirse yo soy la A y la Z, que es la primera letra y la última del alfabeto español. En griego pusieron yo soy el alfa y la omega, porque esas son la primera y la última letra del alfabeto griego. Pero en hebreo, que es como obviamente el Mesías le estaba hablando a Yohanan en hebreo, porque es el idioma de Yohanan, él se identifica como Aleph y Tau, la primera y la última letra del alfabeto o alefato hebreo. Y luego dice el primero y el último. Dice Yahweh Elohim, ahí se identifica claramente. Aquí está el nombre del Padre, Yahweh. Lo que pasa es que yo no he terminado esta obra, hermano. Yo me propuse una de dos cosas y todavía no lo he hecho. O borrar de aquí esas vocales que le añadieron. Aquí hay, de todos modos, hay un error que es mío. No, pero ahí es Bejayá, More. Jové Bejayá. Perdón. Estaba yo viendo la palabra que no era. Acá. Ya yo les quité las vocales. No entiendo cómo a veces me confundo tan fácilmente. Miren, Yahweh es el nombre, Yahweh. Este es Hayá. Gracias, hermano, por la corrección. Hayá. Estas son las cualidades, ¿verdad?, que lo describen. Ok. Bueno, ahí está. Esto me parece que le falta algo también. Yo tengo que revisar esto, porque si aquí dice Jové, falta la O, que debe ir aquí al lado de la G. Ok. Bueno, entonces mírenlo aquí en la traducción, en la transliteración. Asherhu, Jové o Jové, Wehayá, Weyabó, que otra vez el que viene, o el que vendrá.
porque ya aquí está en futuro, Yahweh, el que vendrá. Pero aquí se identifica a la persona con este título, Elohe Tsebaot. Ese título nunca se le aplica al Mashiach, nunca, en ninguna escritura. Siempre se le aplica al Padre, Elohe Tsebaot, o sea, el Elohim de las huestes, o como dicen otras traducciones, el Elohim de los ejércitos, que en las traducciones cristianas dice el Dios de los ejércitos, ¿verdad? Más o menos. More, ajá, adelante. le puedo pedir un favor, ya que usted justamente en este verso aparece la expresión Elohe Sebaot. Sí. A mí me ha sido difícil a veces corregir a algunos hermanos que utilizan la palabra Elohe como si fuera el título correcto, cuando se dice, por ejemplo, a veces escriben o dicen nuestro Elohe, como lo ven en la escritura, y hay traductores incluso latinos que hacen sus propias traducciones de las escrituras hebreas, y ellos interpretan que Elohe es tanto como Elohim, como él, como Eloah, cuando Elohe claramente es un constructo, o sea, es Elohim de, eso es lo que quiere decir, y está ahí en hebreo justamente la palabra escrita, que termina en yod, mostrando el plural justamente abreviado, quitándole la men final, y eso significaría Elohim de los ejércitos, ¿no? Claramente. Pero se ha hecho difícil, los hermanos, algunos siguen escribiendo Elohe como si fuera el título correcto, cuando en realidad está en estado constructo, o sea, diciendo sí, Elohim de. Sí, hermano, gracias por traer ese punto, porque estos hermanos que hacen eso, pues quizá saben algo de hebreo, pero no saben mucho. No conocen la gramática hebrea. Porque decir en español, digo, el Elohe de Israel en español, cuando se habla español, decir el Elohe de Israel es un error grave. No me gusta usar esta palabra que voy a usar ahora, pero es un disparate, hermano. ¿Ok? En español, en hebreo se dice Elohe, en este caso, Elohe Tsebaot. Eso quiere decir el Elohim de Israel. ¿Ok? Entonces, no puede decir en español el Elohe de Israel. No, el Elohe de Israel es un grave error. O dicen Yahweh nuestro Elohe. También, pero todavía. Yahweh nuestro Elohe, un grave error y un disparate. Se dice Yahweh nuestro Elohim, porque Elohim, como ya muy bien explicó el More Jesquillahu, la palabra Elohim es la básica. La palabra Elohe es una forma constructa de Elohim. Eso quiere decir que Elohe significa el Elohim de. Esa de es intrínseca ahí en esa forma de esa palabra. El Elohe de Israel es un disparate. En español se dice el Elohim de Israel. ¿Ok? Ay, qué pena que todavía muchos hermanos siguen usando esa forma gramatical incorrecta. Y bueno, pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para ayudarles. Pero tienen que mantener su mente abierta, hermanos. Hoy mismo yo leí un proverbio de Albert Einstein, nada menos que Albert Einstein, dijo, la mente es como un paracaídas, que solamente funciona si se abre. Un dicho muy sabio, ¿verdad? Así como el paracaídas que solo funciona si se abre, hermano, la mente es igual. Si usted no abre su mente a un conocimiento aumentado, si usted no abre su mente a nuevo conocimiento, si usted no abre su mente a que lo corrijan y le enseñen el error, le enseñen que está en error y le enseñen la verdad, entonces de nada le sirve, no funciona. Ok, pues para eso estamos aquí, hermanos, y los hermanos que ya están en la fe, pues prepárense para contestar estas cosas y explicar estos detalles, ok. Verso 9. Dice en la transliteración, Ani Yohanan Achichem Halokeach Chesed Bejeble Yahoshua
Hamashiach Bemalchuto Ubetojalto Hayitiba y Hanikra Patmos Aldevarha Elohim Weadedut Yahoshua Hamashiach. Yo, Johanan, hermano de ustedes, partícipe de la misericordia de Jeble. Es que no encontré la traducción. Perdón, no, por eso le aclaré al principio que esto está en proceso, no ha terminado. No encontré de momento no encontré la traducción de Bejeble y la de ella así, de Yahoshua Mashiach en su reino, perseverancia. Estaba en la isla llamada Patmos por la palabra del Elohim y del testimonio de Yahoshua el ungido. Hermanos, cuando yo termine esta presentación hoy, les voy a enviar este documento a todos los que están en la lista hebraica. Y precisamente para que los que ya saben algo o bastante o mucho de hebreo, me lo revisen por favor, me hagan ese favor y lo revisen, lo lean otra vez y cotejen la traducción. Y así entre todos pues lo mejoramos el documento, ¿ok? Y todo error que tenga, por favor, me lo dicen, no sé cómo, si quieren, si pueden escribir en el documento en PDF, pues lo escriben ahí mismo, ¿verdad? Y si no, pues me escriben un email y me dicen, miren, el verso tal, ¿verdad? Del capítulo 1, en tal línea, pues tiene un error así, y me lo corrigen. Entonces le vamos a agradecer mucho eso. Porque incluso a veces por la prisa de preparar estas cosas se me pasan muchos errores. Okay. Verso 10. Vamos a mitad ahora, son 20 versos. Dice, Watanaj Elai Haruach Beyom Ha'adon We Eshma Acharai Kol Gadol que Kol Shofar Lemo. Y estuve yo en el espíritu. Lo que pasa, voy a leerlo como está. Estuve yo, el espíritu, en el día del amo, y escuché detrás de mí un sonido grande, como sonido de shofar detrás de mí. Ahora, ¿por qué yo no puse la palabra en aquí? Porque no está en hebreo. Mírala aquí. Watanaj. Estuve. Elai, yo. Haruach, el espíritu. No está la palabra en, pero se sobreentiende. Entonces, vamos a ponerla aquí. Estuve yo en el espíritu. Ok. Y yo acostumbro poner la palabra en más pequeña que las demás para indicar que fue añadida, pero que se sobreentiende. Y estuve yo en el espíritu en el día del amo. ¿De qué está hablando ahí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir yo estuve en el espíritu? Hermano, eso es vamos a decir, un hebraísmo, una forma de hablar en hebreo, para decir que estuvo en visión. Porque de todos modos está claro que todo lo que Johanan vio ahí fue una visión. Desde el capítulo 1 hasta el 22, todo lo que Johanan vio, que luego lo escribió en ese libro, eran visiones, una visión. Así que, por lo tanto, esta frase, estuve yo en el espíritu en el día del amo, pues representa o significa lo mismo que decir yo estuve en visión. ¿Ok? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque algunas personas han interpretado que lo que dice ahí es que Johanan, o sea, el espíritu salió de Johanan y estuvo allá en el cielo. Hermano, ¿por qué es imposible eso? Eso es imposible. Porque si el espíritu si fuera así, de que el espíritu, que en este cuerpo físico de carne y hueso habita un espíritu, o sea, un ser, una persona aparte del cuerpo, pero que habita en este cuerpo, y ese espíritu va al cielo cuando uno muere, si eso fuera así, entonces Juan se habría muerto. ¿Se dan cuenta? Si es que el espíritu en ese tipo de pensamiento salió de Johanan y estuvo en el cielo y vio todas esas visiones,
entonces en todas esas horas que estuvo allá, que seguramente fueron muchas horas que estuvo en visiones, se habría muerto el cuerpo. Eso no tiene ningún sentido, hermanos. Cuando él dice yo estuve en espíritu, quiere decir estuve en visión, de manera espiritual, en visión, estuve en el día del amo. Ahora yo traduje aquí tal como dice el hebreo. Míralo aquí, Beyom Ha'adon. Ajá, Ariel, adelante. Es una pregunta. Sí. Cuando dice yo estuve en el espíritu, ¿no quiere decir también que estuvo ayunando? No, no necesariamente. La palabra ayunar no está implícita ahí. No, por eso le pregunté. Muchas gracias, amor. Muy bien. Ahora, de que alguien pueda inferir que sí, que posiblemente estaba en ayuno, pues ok, no hay nada en contra de inferir eso, pero no lo dice ahí, ni está implícito en el texto, ¿verdad? En el espíritu, en el día del amo. Ahora, la diferencia aquí es que yo tengo una diferencia con esta traducción hebrea de Ha'adon. Porque Ha'adon significa el amo, que fue como lo pusimos acá en español, ¿verdad? El amo. Ha'adon. ¿Ok? Se refiere al Mesías. Eso no hay duda sobre eso. Pero también se pudiera entender eso como en el día de Yahweh, y es como otros traductores lo entienden. Estuve en espíritu, o sea, en visión, en el día de Yahweh. El día de Yahweh es la venida del Mesías en gloria y majestad con la presencia de su Padre. El día de Yahweh es el reino mesiánico de Yahweh, pero a través del Mesías en esta tierra. Todo ese concepto de lo que es el día de Yahweh, pues puede estar ahí. Sin embargo, como en griego lo que dice es Kuriake Gemera, Kuriake Gemera, es como se traduce en español el día del Señor, Kuriake Gemeras, pero es una construcción rara y extraña en griego, porque Kuriake, o sea, no es lo usual para decir el día del Señor, en griego tendría que estar la palabra curios, ¿ok? Pero la palabra kuriake es como un adjetivo, es un adjetivo en griego. Entonces, por eso es que algunos han interpretado, como piensan que ese día era domingo, algunos han interpretado que la palabra kuriake griega ahí significa el día imperial, el día del emperador. Y el día del emperador de Roma, obviamente, en ese tiempo era el domingo. ¿Ve? Que no tiene que ver necesariamente con el Mesías Yahoshua ni con Yahweh. En ese caso sería el domingo. Pero como los cristianos no les rinden culto en aquel tiempo tampoco ni ahora al emperador, entonces traducen en el día del Señor refiriéndose al Mesías. Ven el punto, hermanos, que es una confusión que se ha producido por el hecho de que en griego se usa la palabra kuriake en lugar de curios. Si se dijera curios, sería más claro y más fácil de explicar. Como quiera que sea, si kuriake se refiere al Mesías Yahoshua, ¿okay? Que por eso aquí lo traducen Beyom Ha'adon, quiere decir el día del Adón, del amo, del Señor, si usted quiere traducirlo así, pero refiriéndose al Mesías, entonces como quiera se refiere al reino, no se refiere al domingo, porque en aquellos tiempos los creyentes no le llamaban al domingo el día del Señor o el día del amo. Ese título se le añadió después, mucho tiempo después. En aquel tiempo los paganos le llamaban Kuriake Gemera al domingo, porque era el día del emperador romano. ¿Ven el punto? ¿Ok? De todos modos, fíjense, el contexto de este capítulo y de todo el libro implica que ese día del Adón se refiere al día futuro de la venida del Mesías, porque todo lo que se habla de ahí para abajo es eso, relativo al día de Yahweh, al día del Mesías, al reino milenario de nuestro Mesías. ¿Ok? Y dice, escuché detrás de mí,
un sonido grande como sonido de shofar detrás de mí. Ahora, ¿por qué he traducido yo la palabra kol como sonido? Mírala aquí, en hebreo, ¿verdad? Y acá en la transliteración, kol, aquí. Bueno, primero está acá, kol, ¿ok? Kol. Kol significa voz. Quizá alguien me diga, pero kol significa voz. Así que tiene que traducir a voz, una voz grande. Pero es que eso no fue lo que él oyó. Él no oyó una voz, él oyó un sonido, porque el shofar no emite una voz, el shofar emite un sonido. Por lo tanto, es perfectamente correcto traducir la palabra kol en este verso como sonido y no como voz. Porque los shofarim no hablan, o shofarot no hablan, el shofar no habla, el shofar emite un sonido. Por lo tanto, es una traducción perfectamente lógica y correcta. Escuché detrás de mí, fíjate, aquí falta algo, un momentito. Un momentito, voy a asma, ajaray, kol, que kol, shofar, demo. Ok, bueno, después corregimos cualquier detalle que no esté claro. Con permiso, Moreno. Ajá, adelante, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Shalom, Shabbat Shalom para todos. Amén. Morey, ¿no se pudiese tratar allí quizás de estas figuras literarias? Por ejemplo, he leído en algunos casos, su voz sonaba como un retintín de plata, por ejemplo, o como una cascada, o en fin, no sé si me entiende a qué me refiero. ¿No pudiera también quizás referirse a que sí, una voz grande como un shofar, ¿no? Como el sonido de un shofar? Sí, de hecho, así es como le tienen a algunos traductores cristianos, que él oyó una voz, pero está bien, por eso le aclaré que traducir ahí, oír detrás de mí una voz grande, está correcto, solo que en mi opinión es más lógico llamarlo sonido porque el shofar lo que emite es un sonido, pero bueno, si se prefiere traducir una voz grande como sonido de shofar, porque fíjate lo que dice acá, que kol, míralo aquí, que kol shofar, o sea, como voz de shofar. Lo que pasa, si lo traducimos voz aquí, oí detrás de mí una voz grande, habría que traducir acá también como voz de shofar. Ya le entiendo, More, ya entiendo lo que usted quiere decir. ¿Se da cuenta del punto? El sonido del shofar, es verdad también, tiene sentido, es verdad. Claro, aunque las dos maneras son correctas, pero otra manera de traducirlo no es consistente. Porque si traduces voz en la primera ocasión, debes traducir voz en la segunda ocasión. Oí detrás de mí una voz grande como voz de shofar, está bien. Pero tiene más sentido en español decir, oí detrás de mí un sonido grande como sonido de shofar. Bueno, ustedes escogen, ¿verdad?, la traducción que les parezca mejor. Para eso estamos aquí. Bueno, vamos al punto, o sea, el verso un momentito. Ahí, al verso 11. Anija Aref, este es un verso clave. Anija Aref Wehatau. Yo soy, bueno, después traducimos. Harishon Weha Ajarón Weat Asher Ata Roe Ketov Basefer Ushelach El Sheba Hakehilot Asher Beasia el Éfesos, Smirna, Pérgamos, Tiatira, Sardis, Filadelfia, fue el Lutkeya, esta es la más diferente. Lutkeya o Lutkeya es lo que se llama la Laodicea en griego, ¿verdad? No sé por qué le dicen Lutkeya en hebreo,
porque es un nombre griego, el nombre de la ciudad, Laodicea, dice en griego, que pasa en español como la Odisea. Bueno, anyway, eso no es importante. Lo importante aquí es cómo se identifica el que habla. Y en este caso, el que habla es el Mashiach. Y también se identifica con una frase que comparte con el Padre. Yo soy la Aleph y la Tau. ¿Okay? El primero y el último. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, cierren el micrófono. Y lo que vea se escribe en el libro. ¿Ok? Etcétera. Envíalo a las 7 asambleas que están en esos lugares, ¿verdad? En Asia. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué el Mesías usa esos mismos títulos que el Padre usa? Ok, hermanos, precisamente esa es la evidencia mayor. Lo que pasa es que mucha gente no se ha dado cuenta de que el Padre y el Mesías no son la misma persona. Lo entienden al revés. Pero bueno, vamos a decirlo brevemente, ¿verdad? Para no entrar en muchas complicaciones. El Padre es la Aleph y la Tau, sí, y el Hijo también. El Padre es el primero y el último, sí, y el Hijo también. ¿Y cómo se explica eso? Sencillo, hermanos, no hay que romperse la cabeza. Sencillo. El Padre es el primer ser de su naturaleza, ¿verdad? El primer ser en su esencia, el primer ser de su especie, por decirlo de alguna manera. Y el último. Eso quiere decir que antes de él existió otro ser, como él, y después de él no existirá jamás otro ser igual que él. Ahora, único, esa es la palabra. Único, es un ser único. Bueno, pues el Hijo dice lo mismo. ¿Quiere decir eso que son la misma persona? No. Quiere decir que cada uno de ellos es único en su especie, por decirlo en palabras humanas, único en su esencia, que no hay otro como él, y único en todo sentido. ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? Sencillo. El Padre es el único ser que jamás fue creado, ¿verdad? Mientras que el Hijo fue creado, producido por el Padre, engendrado por el Padre. Ahora, después que el Padre engendró ese Hijo, o lo produjo, o lo creó, si usted prefiere, nunca ha creado otro ser igual que ese. Vayan hilando. Entonces, Yahushua, en su naturaleza, en su esencia, en lo que él es único en el universo. No hay ningún otro ser igual que él. Eso mismo excluye el concepto de la Trinidad. Porque en el concepto de la Trinidad se supone que ambos son iguales en todo sentido, en esencia y en todo. Pues no. El Mesías dice que él es único, él es el primero y el último. No había ningún ser antes de él como él, ni habrá después de él otro ser como él. Por lo tanto, cada uno en su esfera, cada uno de ellos dos en su nivel, cada uno de ellos dos en su especie, algo así como comillas, ¿verdad? Indicando comillas porque especie es una palabra quizás no aplica aquí, pero yo la uso. Cada uno de ellos dos en su especie es único, diferente. El Hijo no es igual que el Padre, ni el Padre es igual que el Hijo. Ese mismo vocabulario implica que son diferentes. Ahora, de que sean uno en propósito, ¿verdad? Cuando él dice, el Padre y yo somos uno, no está diciendo que son la misma persona, no está diciendo que son idénticos, está diciendo que son unidos en propósito. Y algunas traducciones cristianas lo tienen bien. El Padre y yo estamos unidos. Eso es lo que quiere decir. Pero este pasaje de aquí es bien iluminador, hermanos. El Padre es único en su especie. No hay otro ser en el universo igual que él. Y el Hijo también.
Es el único ser creado directamente por Yahweh. Esa es la diferencia. El único ser, hermanos, grábense esto, en todo el universo, creado, ser vivo, creado por Yahweh directamente, es Yahoshua, es el Hijo, el Mashiach, es el verbo, logos, como usted lo quiera llamar. Disculpe, Moré. Sí, Ariel. Lo que usted me está diciendo entonces es que con la autoridad del Padre, el Hijo creó todos los seres celestiales y creó todo el resto de la creación. Exactamente. Eso fue lo que nos enseñó Pablo, Shaul, el apóstol. ¿Ah? Y Juan, Johanán. Todo fue creado por medio de él. Y dice, sin él, nada de lo creado fue creado. Eso está en Juan 1:2. Entonces, la creación, lo que pasa es que este concepto es bien profundo para muchos hermanos que como ya tienen metido en la mente la idea de la Trinidad, no entienden esto. La fuente de la creación es el Padre, pero el medio, el instrumento de la creación es el Hijo, Yahoshua. Entonces el Hijo es el creador. No, el Padre es el creador. Pero él usó a su Hijo para crear. Hermano. Ajá, Francisco. Hermano, mirando todo esto y la confusión que hay, que tiene el ser humano en revelación, en Apocalipsis, de quién es el que está hablando, si el Padre o el Hijo. ¿Cómo se le puede explicar a una persona que no sabe leer ni entender si el Todopoderoso no le enseña? Un ser humano no le puede enseñar todo esto a otro ser humano, a menos que Yahweh no intervenga. Bueno, nosotros le enseñamos de que ellos lo entiendan, ya eso queda de parte del Espíritu de Santidad, de parte de Yahweh, ayudarle a entender, ¿verdad? Pero nosotros podemos ayudarle un poquito también con estas explicaciones, ¿verdad? Si me permite, More, le puedo dar adelante, Héctor. Un pequeño ejemplo que quizás pueda ser un poco algo útil. Yahweh el ingeniero y Yehoshua es el obrero, el que hace... El contratista, vamos a decir, en términos de construcción de casas, el ingeniero. Exactamente. Exactamente. Sí. Eso era. Exacto, hermano, precisamente. Viene este ingeniero, acá hablando de la construcción de casas, ¿verdad? Hace los planos, hace todo, dice el ingeniero o hay otra palabra, no recuerdo. Arquitecto. Gracias. Y el constructor. Ahí está. El arquitecto hace el plano y diseña y dice cómo tienen que ser las cosas y le entrega ese plano al constructor. El constructor ya diestro en esos menesteres, sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Hizo la casa. Ok. Cuando vienen las personas y preguntan, oye, ¿quién hizo esa casa? ¿Quién la hizo? La hizo el arquitecto, hermanos. Lo que pasa es que el ingeniero o el constructor, el contratista, fue el que dirigió la obra y ni siquiera el contratista la hizo. La hicieron los obreros que el contratista contrató para hacer la casa. ¿Se dan cuenta? Entonces es como una cadena de comando también. Finalmente se le acredita ese edificio precioso que queda ahí, se le acredita al arquitecto. Ese es Yahweh, el arquitecto del universo. Él le dio el poder a Yahoshua, a su hijo Mesías, al verbo. No me gusta confundir esos nombres. No fue Yahoshua el que sirvió de medio para la construcción de la creación del universo. Fue el verbo, el hijo de Yahweh. Yahoshua es el hombre en el que se convirtió el hijo de Yahweh cuando nació como un ser humano. ¿Se dan cuenta? Pero entonces el verbo en Juan 1.1 es donde se habla de esto. Es como quien dice, el contratista, ¿verdad? O el obrero o el constructor que hizo el universo, pero no lo hizo así por su propio poder, lo hizo por el poder del Padre. Y lo mismo pasa con lo que hizo el Mesías en esta tierra cuando estaba aquí como hombre. Hacía sanidades, hacía milagros, resucitaba muertos. Eso lo hacía él
por su propio poder, no. No lo digo yo, lo dijo él mismo cuando dijo, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que veo al Padre, eso es lo que hago. Yo no digo nada, dijo él, de mí mismo, sino lo que oigo del Padre, eso es lo que digo. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre él pone al Padre como la fuente de todas las cosas, de la creación, de los milagros, de sus acciones, incluso de sus palabras. La fuente de las palabras del Mashiach, cuando estaba aquí como hombre, es el Padre, Yahweh. Eso lo vemos aquí también en esto que estamos tratando de explicar. Cuando explicamos por qué como el Mesías no hay otro ser en todo el universo. Y como el Padre, lo mismo, no hay otro como Él, son diferentes, así que la doctrina de la Trinidad no tiene ningún sentido basándonos en estos pasajes de la Sagrada Escritura inspirada. ¿Ok? More. Adelante, More. Dos comentarios. El primero es sencillo. Cuando se construye un edificio, no sé cómo le llaman por ahí, le coloca al final una placa donde está el nombre del arquitecto, el que diseñó la obra. Sí, por lo menos aquí en mi país pasa así, con grandes construcciones así, se pone la placa con el nombre del arquitecto. Lo otro que quería comentar es que, como usted bien dice, cada uno, Yahweh y su hijo, son únicos en su naturaleza, no hay otro como ellos. Y aún el hijo, y acá capaz que me meto en problemas, aún el hijo que fue producido por el padre y fue único en cuanto a los seres espirituales, luego cuando él fue convertido en humano, fue único también como humano porque ni siquiera dice el texto que es igual a nosotros, sino semejante a nosotros. No hubo otra persona engendrada físicamente como humano como lo fue él. Por eso él también es el segundo Adán, una nueva creación, ¿no? Amén. Muchas gracias, hermano Imoré, Hizkiyahu, por esos comentarios muy acertados. Y todo concuerda, hermanos. ¿Ven? Aunque entre nosotros siempre puede haber distintas maneras de ver las cosas, y la hay. Pero en ciertas cosas estamos en armonía, ¿verdad? Unidos en el concepto de quién es Yahweh el Padre y quién es Yahushua el Hijo, que algunos dicen que son la misma persona, que no son dos. Eso es un grave error. Otros dicen que son dos, pero como dos dioses iguales en todo, también es un error grave. Nadie es igual al Padre y nadie es igual al Hijo. Esa es la conclusión. Okay. Ajá, Herminio. Un comentario rapidito. Ese ejemplo que usted ha utilizado del arquitecto y el constructor es excelente. Lo que quiero abundar y ¿verdad? Comentar un momento es que nosotros somos visuales, ¿verdad? Nos han enseñado y somos bien visuales. Sí. Y en el día a día nosotros vemos al constructor. Y cuando se termina la obra, ¿quién hizo la obra? El constructor, porque es que lo vimos día a día a él trabajando, porque el trabajo del arquitecto es un trabajo en una oficina, en un estudio, que nosotros no vimos. Y nosotros tenemos que salirnos, ¿verdad? En términos de la palabra, de esa visión de nosotros de ser tan visuales o meramente visuales y reconocer que, como él lo dijo, el Mesías hizo las cosas, pero es el Padre. ¿Quién es nuestro Salvador? Nuestro Salvador es el Padre. ¿Por medio de quién? Por medio del Mesías. ¿Quién nos dio la Torá? La Torá nos la dio el Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Moshe. No es la ley de Moshe, es que es la ley del Todopoderoso a través del Padre. Pero como lo que vimos fue a Moshe, como lo que vimos fue el Mesías, como lo que vemos, y me perdonan, haciendo milagros es a un pastor que está frente a una congregación, o a un profeta o a un evangelista. Muchas veces es que fulano de tal, el evangelista, ese es el que hace milagros. No, el que hace milagros es el Padre a través de esta persona. O sea que nosotros tenemos que salirnos nosotros tenemos que salirnos un poco de nuestra condición de ser meramente visuales y reconocer y entender que es el Padre que utiliza unos medios
Ok, cómo no, hermano Herminio, gracias. Hermano, ¿cómo se dice? Elaborando en mi mente de dónde surgen tantas confusiones en la cristiandad. Pienso que en parte, ¿verdad? La culpa de esas confusiones la tienen los sermones. Me explico. No serán todos, pero la mayoría de los pastores se dedican a dedicar sermones de distintas clases, ¿verdad? Casi siempre son sermones motivacionales, ¿no? Para motivar a la gente a hacer bien, a ser buenos, etcétera, etcétera. Y es muy bonito eso, no hay problema con eso, pero el hecho de remachar todo el tiempo, casi todo el tiempo por lo menos, en sermones, entonces como que se descuida y añadirle a eso los cánticos, que a veces están media hora o más cantando y cantando y cantando en los servicios, y cuando va a la hora de estudiar eso un ratito y ya están cansados. Entonces el sermón por un lado, y el exceso de canciones por otro lado, como que distraen a las mentes de las personas hacia lo que no es lo esencial. Y lo esencial es la enseñanza, el aprender de la palabra, es lo esencial en algunos servicios. Le voy a poner un ejemplo de eso. Hace unos meses atrás visité cierta iglesia, que no voy a mencionar, pero una iglesia cristiana. En el día principal de ellos adorar, y había 4 personas en ese sitio. Estaba el pastor, estaba la esposa del pastor, otra señora y un viejito que era el pastor anterior, 4 personas. Y yo le pregunté, pero hermano, si hoy es el día, ¿verdad?, de principal del servicio, ¿qué pasa? Entonces me dice, porque tengo confianza con él, y me dice, es que los hermanos, ellos vienen por la noche. Al servicio de la noche se llena la iglesia. Pero hoy, como es estudio, pues no vienen. Mire qué cosa, hermano. Porque ya le tienen como miedo al estudio o simplemente no les interesa estudiar las escrituras. Lo que les interesa es ir a la iglesia a brincar y gozarse y cantar y alabar. Eso es lo que les gusta. Y se llena la iglesia, esa iglesia, en los servicios de alabanza. El estudio, 4 personas. Hermano, eso es un retrato de la condición espiritual de muchas iglesias, aunque no todas, ¿verdad?, son así. A la enseñanza se le da, de una manera o de otra, se le da poca importancia. Y entonces, pues, caen en esos extremos y en esos errores. Disculpe un momento. Pero por eso es que entre nosotros tratamos, casi no se hace eso de predicar sermones entre nosotros, muy poco. Le damos la mayor importancia al estudio y al análisis de la palabra del Todopoderoso para entenderla. Por eso es que hay tantos cristianos que leen la Biblia y la leen y la leen y la vuelven a leer y no la entienden. Como dijo aquel eunuco, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces eso es lo triste de ciertas áreas, por lo menos de la religión, ¿verdad? Vamos sí, More, es que adelante, es que le dan mucho énfasis a la emoción. Claro, eso es así. Y cuando hay mucha emoción, y lo digo yo, ¿verdad? Porque estuve en ese ambiente, por decirlo así, con todo respeto. Y cuando se siente mucha emoción, ahí está el Espíritu del Todopoderoso. Y ahí está la presencia. Pero entonces, después me pongo a pensar, ¿qué pasa cuando no sentimos tanta emoción? Es que el Espíritu del Todopoderoso no está con nosotros. Y entonces, es como usted dice, yo tuve unas diferencias con algunos hermanos porque se comenzaba la adoración y la adoración se podía extender indefinidamente de acuerdo a cómo se sintieran. Uh-huh. Pero el hecho de extender la adoración
significaba recortar el tiempo de estudio de la Torá. Y yo les decía, pero es que lo más importante para nosotros debe ser estudiar la Torá. ¿Me sigue? Entonces, y tú ves diferencias con ellos por esa razón, porque entonces la adoración se podía extender, pero el estudio de la Torá no se podía extender. Esa es la condición, hermano, de muchos grupos, ¿verdad? No solamente cristianos, de otros grupos también. Vamos al verso 13. Ubetor hamenorot kemare ben Adam. Otemeil mani al margelotau. Weezot zahav azur be matnau. O be matnav. Y en medio de los candeleros, uno como un hijo de hombre, ese es obviamente el Mesías, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y un cinto de oro alrededor de su pecho. Ok, vamos a ver si entendemos por qué se manifiesta de esa manera en una visión al hijo. Primero, como al decir que es como un hijo de hombre, quiere decir que es un ser humano. Ok. Vestido de una ropa que le llega a los pies, es una túnica real de la realeza. Y un cinto de oro alrededor de su pecho, eso es un signo de gobierno, de realeza. Está hablando de que es un rey que está ahí, que está viendo Yohanan en esa visión, ¿verdad? Que obviamente es una representación simbólica del Mashiach en el cielo. Y verso 14 continúa. We'she'ar rosho ketzemer nakilavan kashaleg we enau kelabot esh. Y el cabello de su cabeza, rosho es su cabeza, como la lana blanca, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. ¿Se dan cuenta, hermanos, que todo esto es simbólico? O sea, no es que el Mesías ahora, siendo un hombre joven, como cuando él murió tenía 30 y pico de años, ¿verdad? 33 años o algo así, joven, completamente joven, porque ahora tiene el pelo blanco. No tiene ningún pelo blanco, hermanos. El Mesías es ahora en el cielo, como era cuando estaba aquí en la tierra. Me refiero en su forma, ¿no? En su apariencia. Esta visión se presenta con esta descripción para recalcar la gloria, la majestad de ese ser, de ese rey, que es el Mashiach, ¿verdad? Que su pelo blanco lo que implica es eternidad, en cierto modo, ¿no? Edad, pero en términos de eternidad. Y sus ojos como llama de fuego es una descripción de una mirada poderosa, e incluso puede destruir con su mirada. Eso lo vamos a ver más adelante en el Apocalipsis. Aunque no vamos a estudiar todo el libro de Apocalipsis ahora. Yo les aclaré al principio que vamos a considerar solamente el capítulo 1 en esta ocasión, ¿verdad? En una ocasión pasada consideramos el capítulo 12. Hoy estamos hablando del capítulo 1. Vamos al verso 15. Que son 20, así que falta todavía bastante. Uerraglau, que en Nehoshet, Kalal, Tzarof, Betoch, Hakifshan, Uekoló que Kol Mayim Rabim, y sus pies como cobre fino cuando brilla en el horno, y su voz como sonido de aguas grandes. Aquí sí que está, vamos a verlo en el hebreo. Uekoló es su voz, que Kol Mayim Rabim, lo mismo que decíamos ahorita. Aquí sí, como se sabe claramente que está un hombre hablando, pues es lógico decir su voz, ¿verdad? Pero luego, si fuéramos a traducir literalmente, Kol Mayim Rabim, habría que decir voz de aguas grandes, pero las aguas no hablan. Por lo tanto, una traducción lógica es lo que estamos tratando de hacer. Oí su voz como sonido de aguas grandes. Una traducción perfectamente lógica, aunque no es 100% literal. Es como la espada de dos filos, ahorita la vamos a ver. En español yo no he visto ninguna traducción que diga una espada de dos bocas. Y eso es lo que dice el griego, y eso es lo que dice el hebreo.
pero se traduce al español como espada de dos filos. Eso viene más adelante. Ok, no nos adelantemos a ese detalle. Esto que dice el verso 15 es una descripción otra vez de la gloria, la magnificencia y el esplendor del Mesías como rey. Pero es un símbolo, es una visión, no es que él es exactamente así. Ok, vamos a ver el verso 16. ולא שיבה כוכבים על יד ימינו מפיו יוצאת חרב פיפיות חדה ופניו כברק השמש בגבורתו. Y había 7 estrellas, eso es los Jojabim o Kojabim son estrellas, Shiva es 7, ¿verdad? Al-Yad es en su mano derecha, Al-Yad Yeminó, Yeminó es derecha, mi piu o mi piv de su boca, Yotzet salía, Jerez, espada, una espada, aquí está, Pifiyot, de 2 bocas, ok, de 2 bocas, eso es lo que dice literalmente ahí, una espada de 2 bocas, aguda, jadá. Ok, pero yo lo traduje así a propósito, ¿verdad? Para que los estudiantes de hebreo pues vayan captando que una Jerez Pifiyot literalmente en hebreo dice una espada de 2 bocas. Pifiyot es 2 bocas, pero cuando usted lo traduce al español debe traducirlo de 2 filos. Una espada de doble filo o una espada de 2 filos. Es como se pone en español correcto. Pero yo lo puse aquí literalmente a propósito. Adelante, Modeja Izquiajo. Pifiyot en el hebreo moderno se utiliza para decir doble. ¿Doble? Sin decir doble qué, pero simplemente doble. Se utiliza para varias... ok. Simplemente doble. Muy bien. Una espada doble. De doble, pero tiene que ver con la palabra P, que significa boca. O sea, sí, claro, la palabra P es boca, claro. Sí, por eso. Es correcto lo que usted dice, de que especialmente en hebreo moderno se usa para doble, pero cuando vamos al hebreo bíblico, y en el hebreo moderno también la palabra P significa boca, ¿verdad? Pero en este contexto, pues, da esa impresión de una espada de 2 bocas, pero al traducirlo al español hay que decir de 2 filos. Ok, y su rostro como el resplandor del sol en su fuerza. En otra palabra, al mediodía, por ejemplo, que es cuando el sol está más caliente, está más fuerte, el calor, etcétera, etcétera. Eso es el rostro, eso es una descripción simbólica, otra vez, del rostro del Mashiach en el cielo. ¿Ok? Y hoy estaba bien fuerte. Sí. Así es, hermano Francisco, bien fuerte. Es una visión que me imagino que Johanán, bueno, él cayó como muerto, seguramente, ante esa escena, ¿verdad? Porque es una impresión tremenda que debe darle a un ser humano, tener la visión de un ser descrito, o sea, que se describe como eso que vemos aquí. Ok, 17. Hermano, sí, adelante. Hermano, esa escrito de la Biblia que dice que el sol quemará 7 veces más, estará 7 veces más caliente que al principio. Yo nunca le tenía miedo al sol. Yo siempre trabajaba equipo pesado, sin camisa, sin sombrero, ni nada de eso. Hoy el sol, tuve que coger 2 bricks en el trabajo de hoy, que estoy trabajando en un techo, y que el miedo que le he cogido al sol es tremendo. Si antes no le tenía miedo, hoy le tengo miedo. Sí, porque de alguna manera se siente mucho más el calor de ese astro, ¿verdad? Del sol durante el día. Verso 17, Guayhi vio tío to, Paul le reglao hamet, a Hayashet et Yad Yemino alay, Guayomar elay, al tira ani rishon wa ani ajaron.
y cuando lo vi caí a sus pies como muerto. ¿Ves? Con lo que le decía que cae, Yohanan no pudo resistir el empuje de ese espectáculo glorioso y tremendo de la visión del Mesías glorificado en el cielo, y cayó, dice el suelo, cayó como muerto. Es como que se desmayó, ¿verdad? Y él puso su mano derecha sobre mí, ahí el Mesías le habló y me dijo, no temas, yo soy primero y yo soy último. Ahí la frase está un poquito diferente en el hebreo. Por eso la traduce así, literalmente diferente. No dice yo soy el primero y el último. Ahí él dijo yo soy primero y yo soy último. Significa básicamente lo mismo, ¿verdad? Pero estoy diciendo que es una frase un poco diferente. Ok, no apunto en eso porque ya se ha explicado ese detalle. Verso 18, y ahora sí nos acercamos al final. Wa ani hu hachai asher hayiti met wehine ani chai leolam waed o leolam vaed, se puede decir también. Umaftechol hamawet wehasheol beyadi hamet. Yo soy el viviente, o también se puede traducir, yo soy el que vive, pero literalmente dice, yo soy el viviente, que estuve muerto y mira, yo vivo para siempre jamás, y las llaves de la muerte y del Sheol en mi mano. Es que falta una partecita que está aquí, y del Sheol en mi mano está la muerte. ¿Ok? Así que ahí se identifica claramente ese ser glorioso, esplendoroso, que se presenta ante Yohanan, se identifica con Yahoshua, con el hombre que murió en el Gólgota. No es otro, no es un espíritu, no es un ángel, no es un dios o una deidad, es el mismo hombre. Lo hemos recalcado otras veces y lo hemos explicado otras veces, que el Yahoshua, el Mashiach, todavía es un hombre, y ahí él se identifica, dice, yo estuve muerto, y mira, yo vivo para siempre jamás. O sea que ya él es inmortal. El Padre lo inmortalizó, el Padre le dio la inmortalidad al Mesías, y cuando él venga, él le dará la inmortalidad a los fieles, a sus discípulos que van a reinar con él. Hermano. Ajá, no, sí, Sonia. Sí, cuando dice las llaves de, y las, a ver, para siempre y las llaves de la muerte y del Sheol. ¿Qué vendría a ser el Sheol? Ok, gracias, buena pregunta, hermana. La llave de la muerte quiere decir que él tiene el secreto de cómo abolir la muerte. ¿Ok? La llave del Sheol es más o menos diciendo lo mismo. Esto es lo que se llama en gramática hebrea una endíades. Una endíades es una figura de lenguaje en la que se dice lo mismo dos veces, pero en palabras diferentes. Entonces, tener la llave de la muerte y la llave del Sheol es lo mismo. Eso lo que quiere decir es que él puede abolir la muerte. Él puede cancelar la muerte, o sea, la muerte de los suyos, ¿verdad? Porque ya él no muere nunca, pero él tiene, en otras palabras, el poder dado por su Padre de resucitar a los muertos y de concederles inmortalidad. Eso es glorioso, hermanos. Eso es un poder que nadie más tiene en el universo excepto el Padre. Obvio, el Padre sí que tiene ese poder y él se lo dio ese poder a su hijo. Eso es lo que significa ahí, que tiene las llaves de la muerte y del Sheol. El Sheol es el sepulcro. El Sheol es la tumba. ¿Ok? Y está diciendo lo mismo dos veces. Tiene el poder sobre la muerte, sobre la tumba. ¿Ok? Verso 18. Perdón, ese es el verso 18. Verso 19, el penúltimo. Dice, Weatá ketov et asher raita el hadevarim asher lefaneja we et otiyot le ajor. Y tú, hablando a Yohanan, le dice él, y tú escribe lo que has visto, las cosas que ante ti, o que hay ante ti.
El hay habría que añadirlo. Y las que sucederán después. O sea que si Yohanan escribió ese libro que se llama en griego Apocalipsis, que se llama en español Revelación, si él escribió ese libro es porque el Mashiach lo mandó a escribir. Y por eso le mostró todas esas cosas para que él escribiera sobre todo eso que vio, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Y en el verso 20 y final del capítulo 1, dice, Etzod, capten esa palabra, Etzod Shivat HaKochavim Asher al Yemini We'et Sheva Menorot Hazahav Shivat HaKochavim Malache Sheva Kehilot Hemma Wesheva Hamenorot Asher Raita Sheva Kehilot Henna. El secreto, esta es la palabra Sod, miren acá, Sod, es un secreto. Otros traducen el misterio, y está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero como que se ha abusado de la palabra misterio, ¿verdad? En español. Y secreto, en este caso, como que es un poquito más apropiada la traducción. El Sod, el secreto, de las 7 estrellas que están en mi diestra, y los 7 candeleros de oro, ¿verdad? Las 7 estrellas, los mensajeros de las 7 asambleas son. Y los 7 candeleros que viste, 7 asambleas son. Ahí está. Todo eso son símbolos que representan realidades físicas. Eso que él sostiene en su mano 7 estrellas, pues esas estrellas son los mensajeros de las asambleas, de las congregaciones, de las iglesias, si lo quieren en griego. ¿Y quiénes son los mensajeros de las iglesias? Los pastores. ¿Quiénes son los mensajeros de las asambleas? Lo mismo, los pastores, los ancianos. No está hablando ahí de ángeles del cielo, que son mensajeros también. Pero fíjense que aquí dice los mensajeros de las asambleas. Esos son los líderes de las asambleas. Y los 7 candeleros que viste son las asambleas mismas, las congregaciones, las iglesias. Están representadas por 7 candeleros en esta visión que se le presentó a Yohanan. Ok. Este verso nos ayuda a entender un poco más. Otro verso de Pablo donde habla de que por ejemplo en 1 Corintios 11, que habla de que la mujer debe cubrirse la cabeza para orar y profetizar, mientras que el hombre no debe cubrirse la cabeza para orar y profetizar. Entonces él usa en cierto momento la frase por causa de los ángeles, es como se traduce, ¿no? Generalmente, que la mujer debe cubrirse la cabeza o tener señal de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Búsquelo ahí en 1 Corintios 11. Pero esos no son los ángeles del cielo. Está ahí, en el hebreo, está la palabra malachim también, y significa mensajeros. Y los mensajeros de las iglesias son los pastores, ¿ok? Hermano. Ajá, adelante, hermano Francisco. ¿Este mensaje fue para las 7 iglesias que estaban en Asia Menor o sí, para todas las iglesias hoy? No, ese mensaje fue escrito específica y directamente para esas 7 iglesias o asambleas o congregaciones que estaban en el Asia Menor en el siglo I. Ahora, de que esto simbolice a otras iglesias, pues ya se puede decir, ¿verdad? Pero ya eso es una inferencia, una interpretación. Pero ese mensaje fue escrito, dirigido a esas 7 iglesias. Hermano, pero hay una parte en las escrituras que dice, primero, de que los escribas han tornado la palabra del Todopoderoso en mentira. Y otra de los sacerdotes, ellos dicen que menosprecian el nombre del Padre Celestial. Y él dice, yo no los mandé porque no le dan honra y gloria a su nombre. Para mí, yo pienso que eso es lo que está sucediendo hoy en día con los pastores en todas las iglesias que existen, Vuelta Redonda,
que quiero decirle cristiana, que se llama cristiana, y por el estilo. Yo no veo cómo estos pastores en estos días pueden ser pastores de Yahweh cuando él dice que a ustedes le hablo, no me acuerdo las otras palabras, que menosprecian mi nombre. Sí, es así, hermano, tienes razón, en cierto modo es así. Por eso es que yo dije también que estas candeleros que están ahí, esas asambleas, esas congregaciones del Asia Menor, se tomaron en este contexto como un símbolo de 7 condiciones. No es como argumentan algunos teólogos que esas 7 iglesias representan 7 periodos de la iglesia a través de los siglos. No, esa teoría no tiene sentido, pero no vamos a entrar en eso ahora, porque eso es un tema complicado. Estas 7 iglesias o asambleas lo que representan son 7 condiciones de la asamblea en todas las épocas, y esas 7 condiciones se han dado en todas las épocas, que unas son más fieles que otras, unas son más dedicadas que otras, unas albergan doctrinas falsas y otras albergan doctrinas verdaderas. Y ya para analizar eso a fondo habría que, ya eso da para un tema completo, cómo se explica eso, pero es así, hermanos, representan no 7 iglesias, no 7 periodos de la iglesia, como argumentan algunos teólogos, sino 7 condiciones. Por eso es que él les reprende a algunas de esas iglesias o congregaciones de este pasaje, él las reprende de una manera, y a otros las reprende de otra manera o por otras cosas. Y a una de ellas, a una de ellas no la reprende, que es a Filadelfia. Y representa la iglesia o la congregación del amor fraternal, por eso se llama Filadelfia, en griego significa más o menos eso, el amor fraternal. Fileo es amor fraternal o cariño. Todos los demás tienen algo que criticarles en este contexto, ¿no? En esto que estamos leyendo. Lo que pasa es que no hemos llegado ahí, porque los mensajes para las 7 congregaciones o 7 iglesias empiezan ahora después de este paso. Capítulo, en el capítulo 2 en adelante y 3, que no podemos entrar en eso ahora. Pero esto es lo que, hermanos, tenía para ustedes hoy, que quería compartir. Solamente el capítulo 1 de Revelación como una antesala, como un preámbulo a un estudio de Revelación, de Apocalipsis. Ese estudio de Apocalipsis de principio a fin lo hicimos ya una vez. Y está grabado. Es verdad que un par de las grabaciones se perdieron, pero está grabado en mi página, sendaantigua.net. Y no, por eso no pienso repetirlo. Además, no me gusta el enfusque que tienen la mayoría de los creyentes con el libro Apocalipsis, como si fuera tan importante, como que es indispensable entenderlo, y sí es importante. Pero no es más importante que el Evangelio y estudiar los temas de la salvación y de todo lo que nos trae los apóstoles en sus escritos. Y no es más importante que estudiar la Torá, como estamos haciendo los viernes generalmente y los sábados en la mañana, ¿verdad? Lo esencial y lo más importante es estudiar la Torá, la palabra de Yahweh, y también lo que llaman el Evangelio en griego, ¿verdad? La Besorá, la buena nueva del Mesías y de su reino. Y el libro de Apocalipsis, pues sí tiene su importancia, pero cuando la gente le da tanta importancia a ese libro por sobre todo lo demás, no me parece bueno eso. More. Adelante, Morán Esquillajo. Sí, a veces se pretende saber álgebra y no se conoce simplemente la aritmética básica, ¿no? Exactamente. ¿Cómo vamos a hablar y analizar las cosas del álgebra y de la geometría si apenas sabemos sumar y restar y multiplicar? Entonces, ese es el asunto. Hermanos queridos, para efectos de la grabación, vamos a despedirnos. Este es el final de nuestra consideración de hoy. Espero que nos acompañen el próximo viernes en la noche, que creo que vamos a entrar al estudio de la Torá, de una parte de los mandamientos, los 613 mandamientos que hemos estado considerando también
los viernes. Y entonces invito a los hermanos que nos estén escuchando en la grabación en YouTube, pues que nos acompañen, y que si no saben cómo entrar, pues pregunten, ¿verdad? Escríbanme a hebraica@gmail.com y les explicamos cómo entrar. Entonces, mis queridos hermanos, hasta la próxima. Shalom.